Bien, pues ahora se va a abrir el turno de preguntas y de debate y el moderador de esta parte del debate será Dennis Gowland. Dennis Gowland viene de Escocia, de las Islas Orkney, y ha participado en el proyecto Recover en representación de los socios industriales del proyecto. Por tanto, Dennis Gowland va a ser quien modere el debate a continuación. Hola, muy buenos días a todos. Ha sido una charla muy interesante, aunque al mismo tiempo ha sido compleja, debido a la necesidad de hablar de genómica. Se trata de buscar una serie de pistas, de indicadores que nos digan algo, que una vez reunido todos esos datos nos puedan servir para luchar contra esta enfermedad. Perdón si no estoy del todo al día con el tema y todos sus aspectos, pero lo que quiero hacer ahora es invitar a todos los participantes a hacer sus preguntas, a Antonio y a Belén, naturalmente. Así que, por favor, si hay preguntas por parte del público, por supuesto, están todos invitados a hacerlas. Quizá el problema sea que todos estamos un poco asustados de parecer tontos, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el más tonto de todos. Nadie es más estúpido que yo en este tema, por supuesto. ¿Podemos ver esa lista de genes que había? ¿Cómo se pueden señalar cuáles son los genes que... los genes concretos, cómo se puede identificar aquellos genes concretos que proporcionan la inmunidad, que sirven para ayudar a la inmunidad de las ostras contra la bonamia? ¿Cuáles son esos genes? Bueno, voy a contestar en castellano. Estos genes diferencialmente expresados que encontramos, muchos de ellos se supone que están interviniendo en la respuesta porque es una infección experimental, y son genes diferencialmente expresados entre las ostras infectadas frente a las control, que no están infectadas. Entonces, muchos de ellos se supone que deberían estar implicados en la respuesta. Habrá otros que también no están implicados realmente ni en la respuesta ni en la tolerancia. Pero sí, el trabajo que hay que hacer ahora, y que ya se está haciendo y que en principio ha dado esos dos candidatos, en el caso de que no se confirmaran, hay toda esa lista para seguir investigando y seguir buscando más marcadores en otras secuencias. Tenemos muchos genes diferencialmente expresados y que podrían ser claves en la respuesta. En cuanto se localicen y se puedan diseñar marcadores, se puede emplear en la selección asistida por marcadores, en el programa de selección genética. Entonces, como comentaba Antonio al principio, una vez que tú detectas ese marcador, tú lo puedes analizar en individuos, y el que tiene la variante que confiere esa resistencia o esa tolerancia, tú lo seleccionas y lo usas como reproductor para producir la siguiente generación. Es un método muy rápido y que no necesita esperar años para seleccionar reproductores. Pero además tú estás seguro de que la descendencia que obtienes va a recibir ese marcador que le va a proporcionar o a dar tolerancia a la descendencia. Entonces, la ganancia en la selección tiene que ser mucho más de la que se produjo cuando se seleccionaron en los otros programas, que era solo esperando a ver si los reproductores eran resistentes o no. Muchos de ellos a lo mejor resistieron por otros motivos, pero no por presentar variantes que confieren esa tolerancia. Ahora estamos utilizando, o podríamos utilizar, marcadores que sí que están directamente relacionados con esa tolerancia o resistencia. Y que además hay certeza de que se transmiten a la descendencia. Claro, son genéticos. Sí.
con esos dos marcadores que decís que tenéis, está por probar todavía realmente hacer una selección y saber que... No una selección, es testarlos en familias. Testarlos en familias. Hay que ver que ya son... Sí. Y ver que luego esas familias, efectivamente, claro. todas las... Claro. Eso se va a hacer en otro experimento con familias obtenidas de una infección experimental y se sabe, las familias que han resistido, analizando ese marcador lo vas a llegar a establecer, pero es que ya antes de analizarlos, la clave de que nos muestra que estos marcadores son muy potentes es que las variantes que estamos viendo se dan en todas las poblaciones tolerantes analizadas, que no están en solo una región, que como visteis en el mapa, aparecen a lo largo de toda Europa, con lo cual indica que puede ser un candidato muy potente y de confirmarse podría dar unos resultados muy buenos. Pero bueno, tiene que confirmarse finalmente. Claro, son posibles candidatos. Sí, con una probabilidad muy... Pero hay que testarlos, aún no nos dio tiempo. De hecho, se está haciendo incluso análisis que no estaban contemplados dentro del proyecto, pero como son tan interesantes para el sector, pues se están llevando a cabo. Déjame matizar, Belén, que las familias ya están, o sea, que ya se han expuesto, las familias ya se produjeron hace 2 años y ya se llevaron al campo hace 2 años y ya de las 12 familias que tenemos ya sabemos cuáles han tenido una mayor porcentaje de supervivencia y cuáles han tenido una mortalidad elevada. O sea que lo que falta es el análisis, no es desarrollar el experimento completo. Las muestras ya están en el laboratorio para analizarlas, ¿eh? O sea, no hay que desarrollar un nuevo experimento. El experimento ya está realizado, lo único que falta es confirmar la presencia o ausencia de los marcadores en las familias favorables y desfavorables. Pero las familias ya se han desarrollado. En la de Francia se llegaron a obtener algunas familias y sin embargo después al final no... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que sí. No es que con esas familias ya puedes decir definitivamente, porque en Francia también eran muy alentadores los resultados, yo recuerdo, pero no estaba yo allí. No era con una era con marcadores. Claro, no, es que no es ya, lo mismo. Pero bueno, te quiero decir que ahora en ese test que puede pasar lo mismo, que puedes tener podría ser. Es que... La ventaja que tenemos es que tenemos una lista muy importante para seguir analizando y poder llegar a conseguir marcadores. No, si estos no, puede tener funciona. Mucho futuro, efectivamente, pero que bueno, que el testarlo no es tan... Porque yo recuerdo en Francia fuera así, tú lo tienes que recordar, Antonio, se decía que había y después al final no... Sí, en Francia la estrategia es la que comentaba. Los reproductores se escogieron por supervivencia. Sí, ya sé que la estrategia era distinta. Claro, en este caso es una estrategia diferente, pero como bien ha señalado Belén, pues quizá es esperar realmente a que acaben los análisis, pero el experimento ya está todo hecho. Era una parte que no estaba contemplada en el proyecto, pero como ha resultado muy, muy interesante, pues se van a completar. O sea que es cuestión de poco tiempo tener confirmación. Y por si acaso no ha quedado claro, la expresión génica a la que se está refiriendo Belén todo el tiempo es expresión génica exclusivamente en los hemocitos, que son las células encargadas de la defensa. O sea que estamos apuntando no a cualquier tejido, estamos estudiando la expresión génica en las células que se encargan específicamente de hacer donde vive el parásito y que en teoría deberían destruir el parásito. Bien, mostraste que hay 3 grupos en toda Europa, o en las muestras analizadas que hay 3 grupos diferenciados. Dentro de la costa española hay un montón de poblaciones analizadas. ¿Hay diferencias entre ellas? Es una parte de los resultados que yo creo que va a presentar Pauline más adelante. Las poblaciones gallegas se parecen bastante, ¿no? Hay mucha variabilidad. De hecho, hay que decir que las poblaciones, el del análisis poblacional se deduce que las poblaciones europeas están bien, no tienen ningún peligro. Y en Galicia no se detecta una diferenciación muy grande entre las poblaciones analizadas, así como en otras áreas. Sí que hay diferencias importantes y que hay que tenerlas en cuenta para la gestión de esas poblaciones. En Galicia, en general, se puede decir que se parecen bastante. Sí, yo quería preguntaros si cuando hablamos de ganar eficiencia en los programas de selección,
o sea, si podríais aportar algunos datos, porque quizás pueden ser ilustrativos de en términos de tiempo, las experiencias anteriores que se han abordado, ¿cuánto han podido suponer? Porque sabemos que algunos de los socios que han trabajado con nosotros en el proyecto pues llevan una gran cantidad de años trabajando en esta dirección, digamos, con métodos más tradicionales. ¿Qué podría suponer, cuánto podría suponer de cambio el poder utilizar las herramientas de las que ahora disponemos en cuanto a poder disponer de un ritmo de recuperación razonable de la producción? Yo moluscos no lo tengo muy claro, pero nosotros, por ejemplo, nuestro grupo está implicado en programas de selección en rodaballo. Y la ganancia es muy importante. Tenemos un marcador para seleccionar a las hembras, que son las hembras que crecen más rápido y que pueden llegar a una talla comercial más rápido. Entonces, el problema de rodaballo, por ejemplo, es que hasta que llegan adultos no sabes si son machos o hembras. Con este marcador lo puedes saber en una edad muy temprana. Entonces, los productores se quedan ya con las hembras y son las que consiguen llegar antes al mercado y, por lo tanto, ellos ahorran mucho en la producción. Por lo tanto, yo creo que la ganancia para ellos es muy importante. A la vez también se está seleccionando, no con marcadores, pero se lleva a cabo un plan de selección para tasa de crecimiento con genéticos cuantitativos y también la ganancia es muy importante. Eso sí, yo creo que es fundamental en un plan de selección genética contar con la genética, con genéticos moleculares y genéticos cuantitativos, porque en los programas de selección algo muy importante es disminuir la consanguinidad. Entonces, si no llevas a cabo un seguimiento de la consanguinidad, puede llegar a que en pocos años la respuesta a la selección no se dé. Entonces, esos dos puntos son importantes. En el caso de los moluscos, si atendemos a los programas clásicos, porque programas asistidos por marcadores todavía no hay experiencia suficiente, no aquí, sino en el mundo. Se están implementando, pero todavía, o sea, en Australia ya se han identificado posibles marcadores, en Estados Unidos en Crassostrea virginica y en Crassostrea gigas también, pero todavía no hay una perspectiva importante. Pero con los programas clásicos, por ejemplo, el pionero, el desarrollado en Crassostrea virginica para hacer frente a MSX, a Plosporidium nelsoni, los programas se iniciaron en los años 70 y cada generación de selección llevaba en torno a 5 años. Y cada nueva generación suponía un aumento de la supervivencia de poco a poco. Y al cabo de 5 generaciones se pasó a tener unas mortalidades causadas por Plosporidium nelsoni de más del 90%, a tener más del 90% a llegar a talla comercial. Se pasó a tener unas mortalidades acumuladas cuando las ostras ya se podían comercializar del 20%. Claro, hay una diferencia importante entre que se te muera el 90% de tu stock de ostras a que solo se te muera el 20% y puedas comercializar el 80%. Pero para llegar a esa quinta generación hubo que esperar a 25 años. Pero sí, cada generación se iba ganando un poquito, Y ese es un precedente interesante. Y otro precedente quizá nos lo puede explicar Sarah Cullity, que es el precedente del programa de selección de Atlantic Shellfish. Los socios industriales con los que hemos trabajado durante mucho tiempo en Irlanda en el programa Atlantic Shellfish, con la participación de varios compañeros, llegaron a Irlanda en los años 70 y establecieron un sistema muy eficiente en la costa irlandesa del sur. Hay una pesquería importante allí que data del siglo XIX y que fue casi agotada y que prácticamente ya no tenía ostras. Y en un periodo de varios años, en los años 70, empezaron a repoblar los bancos naturales de ostras, y esto llevó a un mecanismo de desarrollar una serie de zonas de cría en una isla pequeña cercana al canal norte de Carcarvo.
Y este sistema fue muy positivo y los bancos de ostras se desarrollaron muy rápidamente y empezaron a crecer rápidamente, como decía, y ya a principios de los años 80 vimos que se producía cierta mortalidad en las zonas de cría durante un periodo de tiempo antes de que se diagnosticara, durante 2 años antes de que se diagnosticara la bonamia en esos bancos. No sabemos cómo se introdujo allí la bonamia, pero fue el primer registro del parásito en Irlanda. Y el sistema que desarrolló David en Carcarborough en ese momento suponía la utilización de unos bancos concretos de ostras en esa zona, de manera que cada uno de esos bancos o zonas de cría eran distintas para cada una de las ostras, identificaban las edades de cada una de las ostras y las separaban por edades y veían cuándo se habían producido las larvas de ostra. De tal modo que cuando se introdujo la bonamia y después de 2 años la mortalidad ya era muy alta en esos bancos de ostra, entonces se encontraron mortalidades del 80-90%, altísimas. Por lo tanto, las pérdidas de ostras eran gravísimas en la zona en esos momentos, de tal manera que la estrategia que decidió adoptar David de una manera inmediata fue la de utilizar a los supervivientes de esos altos grados de mortalidad como las poblaciones reproductoras. Y debido a las grandes cantidades de huevas que tenían y la utilización de este método, identificando los diferentes grupos de edad de las ostras que tenían, utilizaron las ostras mayores que habían estado expuestas al parásito durante el mayor periodo de tiempo como la población reproductora. Se sacaron de las zonas de cría, se pusieron en zonas específicas y así se produjeron nuevas huevas, se desarrollaron nuevos bancos con ostras y en un periodo de años relativamente corto estos supervivientes, cuando llegaron al tamaño de mercado, se utilizaron como stock de repoblación, de manera que, como digo, esto se hizo desde los años 80 en Carcarborough, ha sido muy positivo y ha venido a demostrar la gran reducción en el impacto de la bonamia en los bancos de ostra de esa zona concreta. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Belén, pues felicitaciones por tu comunicación, que a mí me pareció muy clara, pero me gustaría que quizás explicaras un poco más en qué otros aspectos, que dijiste que había otros genes que se podían seleccionar para mejorar la producción de las ostras. Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco más qué aspectos son esos. No especifiqué genes, dije que algunos de los recursos generados se pueden utilizar para otros planes de selección enfocados a otros caracteres. La herramienta de estudio de variabilidad genética se puede utilizar, la herramienta de trazabilidad genealógica para cualquier plan de selección se puede emplear dirigida a cualquier otro carácter. Los genes que hemos obtenido son de respuesta inmune y sobre todo a bonamia, por lo tanto podría aplicarse a otras enfermedades, pero veo difícil que la lista evidentemente se pueda emplear para crecimiento. Evidentemente no es un experimento dirigido a experimento que seleccione individuos más grandes, más pequeños, ¿vale? Entonces, esa base de datos está enriquecida en genes inmunes. Entonces, por eso decía que hay algunos de las herramientas, no esa lista, evidentemente, para otros caracteres que no tengan que ver con respuesta, no te daría información. Hola. Quisiera preguntar si han encontrado ocurrencia en individuos tolerantes, cuál es la variabilidad en esos casos y si eso viene a indicar problemas durante la cría y el crecimiento. Quizá Manuel responda a la pregunta porque los análisis de selección los desarrolló él en concreto y creo que Manuel puede dar una respuesta al respecto. No hay una asociación directa entre las dos variantes. Hay una cierta diferencia en las frecuencias, pero dentro de los locus no hay una desviación en cuanto al equilibrio básico. Las pruebas que estamos haciendo
analizan los lugares, los sitios concretos, para ver en qué lugares se encuentra la diferenciación que mostramos y es superior al que se espera en cuanto a los otros lugares. Si uno obtiene valores superiores, entonces uno puede pensar que esos lugares son útiles para la selección. Tal y como explicó Belén, ahora tenemos que hacer pruebas con los diferentes lineajes o familias, porque es solo un efecto demográfico el que obtenemos de la distribución de estos marcadores y de sus frecuencias debido a las diferencias geográficas. Por lo tanto, estamos pensando que quizás sea un buen marcador, pero todavía tenemos que hacer pruebas y confirmar en las diferentes familias, tal como comentó Antonio, que están analizando. No sé si con esto respondo la pregunta adecuadamente. Sí. Es un candidato excelente, un excelente candidato. Y tal y como dijo Belén, uno puede encontrar alelos en todas las poblaciones. Por lo tanto, tenemos que ver si efectivamente existe una asociación real y directa con la tolerancia a la bonamia. ¿Alguna pregunta más o comentario? Sí, yo quizá quiero preguntar algo. Bien, queremos producir un stock súper resistente para las condiciones locales, concretas, para familias o estirpes concretas en diferentes ubicaciones. Eso es lo que buscamos. El problema que también se planteó en la discusión de estos días es que a lo mejor la generación de un stock general para toda el área analizada puede ser que no sea la mejor solución, ya que las ostras adaptan bastante mal si las sacas de su zona y las introduces en otra. Por lo tanto, esto nos llevaría a tener que crear stocks locales. ¿Qué problema puede llevar a este? En principio ninguno, siempre que se esté analizando continuamente la consanguinidad en cada generación, para no perder variabilidad genética y pérdidas en la selección. Entonces, los productores ahora mismo, de confirmarse estos marcadores, los pasos que se debería dar pues, es gestionar, iniciar ese plan de selección con un stock, bien, si no es general, teniendo en cuenta esas tres principales áreas, pues dentro de del área. Y, como hemos dicho, dentro del proyecto se han generado las herramientas necesarias para llevar a cabo ese programa de selección. Tenemos la herramienta de trazabilidad genealógica, tenemos una lista de genes para seguir buscando en caso de que estos no se confirmen, y si estos ya se confirman, lo que tendríamos que hacer es analizar individualmente a posibles reproductores, ver, genotiparlos para estos marcadores. ¿Por qué? Porque es necesario que los reproductores sean lo más variables posibles, no escoger reproductores al azar dentro de la misma área. Hay que hacer antes un análisis genético y ese stock que esté formado por individuos lo más variables, más distintos posibles genéticamente. Una vez que partes y que tienes identificados esos reproductores, porque los marcas y sabes qué genotipo tienes, puedes decidir, con la ayuda de los genéticos cuantitativos, qué cruces puedes llevar a cabo. Otra cosa muy importante, yo creo, es que la gestión de esa reproducción con la genética es más fácil, ya que los individuos están marcados. Entonces, a lo mejor dentro de un vaso tú puedes, no tengo muy claro el manejo de la ostra, pero tú puedes introducir varios individuos, porque después tú lo que vas a hacer es analizar la descendencia. Vas a saber de qué padres proceden. Entonces, no tienes que poner en un vaso, pues esta hembra con este macho. No, puedes poner en un mismo tanque o lo que sea, varios individuos y dejar que haya la reproducción y después tú analizas esa descendencia. Antes, evidentemente, de esa reproducción, si estos marcadores se confirman, tenemos que saber si los reproductores presentan la variante que da lugar a esa tolerancia o resistencia a bonamia. Entonces, los que presenten ese alero son los que van a dar lugar a la generación siguiente. Por lo tanto, las descendencias van a presentar tolerancia o resistencia a bonamia. Entonces, esos serían los pasos a seguir. Pero evidente, y como hemos dicho antes, es imprescindible el análisis genético
de genéticos moleculares y de genéticos cuantitativos para llevar a cabo un seguimiento de un plan de selección. Parece a lo mejor en un sector que es bastante familiar, pues a lo mejor un poco complicado, pero son análisis muy sencillos y que van a estar totalmente tutorizados por gente especialista, y que si los productores siguen las pautas que se les da, la ganancia puede llegar a ser muy importante, pero siempre siguiendo las pautas que se dan. Es muy importante eso. Thank you. Hola, Belén. ¿Viste cuál es la variación en la expresión genética entre los diferentes stocks que se tenían en los 3 periodos distintos o para cada uno de los stocks en concretos? No, los resultados, los genes, la lista de genes diferencialmente expresados es entre líneas, tiempos y su interacción. Es de todo. Ya presentamos que los resultados más estadísticamente significativos son los de la línea naïf y tolerante, porque las líneas seleccionadas hubo un problema porque las ostras eran muy pequeñas y la cantidad de ARN que se extrajo fue muy poca. Entonces, los análisis en esa línea no se pueden comparar con los que se hicieron con la línea naïf y tolerante. Pero la lista es de todo, es toda la comparación. Nada. Mi nombre es José Fuentes, yo soy uno de los miembros de este proyecto y fui la persona, juntamente con Antonio, responsable de lanzar aquí en Galicia y trabajar en esta línea de programas de cría selectiva. Yo creo que todos los que estamos en el proyecto, creemos que la única forma, hoy por hoy, de solucionar el problema de la bonamia es a través de programas de cría selectiva. Pero debemos de ubicar el tema en su justo punto y no crear falsas expectativas. Entre otras cosas porque a veces en el tema de la ostra se han creado falsas expectativas desde hace 40 años. Sobre todo cuando esta información llega a la prensa y la prensa pues o no lo entiende o lo transmite de la forma más, digamos, espectacular o mediática posible. Entonces, lo primero que hay que decir es, primero, nosotros como técnicos creemos que es la única vía. No vislumbramos otra vía que no sea un programa de cría selectiva. Segundo, los programas de cría selectiva llevan tiempo. Es decir, no se resuelve el problema como si fuese dando una vacuna. Hay que empezarlos cuanto antes. Los programas de cría selectiva exigen 2 cosas: constancia y dinero. Y después, es muy importante el disponer de marcadores moleculares. Y una de las cosas que abre este proyecto, este Recover, un cambio cualitativo, es disponer de estos marcadores. Porque con marcadores podemos... hay un concepto en la mejora genética, que ahora no vamos a explicar aquí, pero que se llama la ganancia de la selección, es decir, lo que se gana en cada generación de selección. Y eso depende de otro concepto que se llama la intensidad de selección. Y cuando nosotros somos capaces de marcar aquellos individuos más resistentes, somos capaces de escoger aquellos que son más resistentes para utilizarlos como reproductores. Por lo tanto, estamos ganando en intensidad de selección y en respuesta de selección. Entonces, lo importante lo que abre este proyecto es la aproximación. La aproximación es la vía de los programas de cría selectiva asistidos por marcadores moleculares. Si todos los sectores implicados en este tema, que es el sector industrial y productivo, los investigadores y las administraciones públicas, tanto locales como nacionales como europeas, están dispuestas a financiar estos programas, podremos tener éxito. Si no es así, seguiremos fracasando. Entonces, digamos, hemos abierto la vía, pero no tenemos todavía la solución al problema. Ese es mi punto de vista. Y después hay un tema clave que ya creo que comentó Antonio al principio de esta mañana, y es que es imprescindible mejorar los protocolos de cultivo en hatchery, en criadero, porque todavía son son muy variables de año a año, de laboratorio a laboratorio, y no conocemos bien todavía las formas de cultivo de la ostra en cautividad. Nada más. That's it. Thank you for your attention. Gracias por tu aportación, José.
creo que tenemos 20 minutos para tomar un café o quizá... Sí, no, parece que hay otra intervención antes. Sí. Liz Ashton, de Belfast, que trabaja en el proyecto IBIS, nos está siguiendo online, quiere confirmar que ha entendido bien cuando habéis dicho que la extracción de muestra de ADN no mata a la ostra, y si es así, ¿cómo? Sí, efectivamente. Se puede hacer una biopsia, es decir, tomar un pequeño fragmento de la branquia, y esto no tiene por qué matar a la ostra. La ostra se recupera en poco tiempo. Eso ya esta técnica de tomar biopsia se ha implementado experimentalmente desde hace muchos años. Básicamente se utilizan dos vías. Una es esta, la toma de un fragmento de branquia, y otra vía puede ser la extracción de hemolinfa del músculo aductor. Y también, hombre, siendo cuidadosos, pero por lo menos en nuestro laboratorio, en la Tremblade, en Francia también, tenemos ya mucha experiencia en tomar biopsias sin que mueran los individuos. No solo en el caso de la ostra, incluso en el caso de almejas y hasta berberechos, que son incluso bastante más pequeños. Hemos perforado la concha, hemos extraído hemolinfa del músculo aductor y con el tiempo el individuo cicatriza e incluso tapona el orificio de la concha formando concha nueva y sobrevive y bien, pues desempeña sus funciones biológicas con normalidad. Es posible. It's absolutely possible. Muchas gracias. Bien. Hay personas ahí fuera que también quieren compartir cosas con nosotros y es muy interesante. Por lo tanto, quizá tengamos ahora 15-20 minutos para tomar un café. Muchas gracias a todos.